Para dar una mirada a los avances de la pandemia, específicamente qué pasa con las vacunas, ya tenemos anunciada una cuarta dosis de refuerzo. Vamos a estar conversando de eso, de la nueva variante y más, junto a Alexis Calergis, académico de la Universidad Católica, director también del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. ¿Cómo está? Feliz año antes que todo, Alexis. Gracias por acompañarnos. Feliz año, Bárbara, a todo el equipo de MOL TV y también a todas las personas que nos escuchan, desearle un 2022, ojalá mejor que el 2021. Porque estamos justamente esperando eso. Hemos tenido recientemente noticias de la cuarta dosis, ya no va a comenzar en un par de meses más como inicialmente pensábamos, sino que desde enero. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que hemos visto que durante estos años que llevamos de pandemia, la falta efectivamente de inmunidad en la población mundial ha provocado que el virus se pueda diseminar de una manera bastante rápida. Me escucho con un eco. Sí, ahora lo escucho bien. ¿No sé usted? Escucho una réplica. Ahora sí, perdón. Entonces, lo que le comentaba era que justamente la falta de inmunidad en la población mundial es lo que provocó que el virus se diseminara de la manera como lo hizo o lo ha hecho hasta ahora, y vemos que la pandemia continúa, en particular en el hemisferio norte. Vemos números bastante preocupantes de casos, vemos que el virus genera variantes y por otra parte la ciencia, Chile participando activamente en ese proceso científico, ha podido generar vacunas que han demostrado ser seguras y efectivas. Ahora, la decisión de incorporar refuerzos de inmunidad, como ocurrió en el caso de la primera dosis de refuerzo o la tercera dosis, se fundamentan en cuatro elementos centrales, y esa información es la que manejan las agencias regulatorias y la autoridad sanitaria que toman la decisión. Son cuatro elementos centrales. Primero, la duración de la inmunidad en las personas vacunadas. Nosotros reportamos que efectivamente 6 meses después del primer esquema había un descenso natural de anticuerpos y células, y por lo tanto recomendamos tempranamente la dosis de refuerzo. Recomendación que el Ministerio de Salud incorporó junto con otros antecedentes, tanto internacionales como nacionales, y hemos visto que la dosis de refuerzo ha sido bastante efectiva. Hemos visto que la efectividad de la vacuna ha aumentado. El otro pilar que se debe evaluar es la efectividad poblacional de la vacuna, un elemento que se fundamenta en la inmunidad, pero también depende un poco de las tasas de circulación viral y variante. Y efectivamente se observó que durante el año pasado, luego del primer esquema de inmunización, se observó una disminución de la efectividad de la vacuna que, gracias al refuerzo, aumentó significativamente. El tercer elemento tiene que ver con el Inicialmente nivel. pensábamos, sí, es que, Diga, perdón, Bárbara. inicialmente pensábamos que esto iba a comenzar a fines de febrero, marzo, pero ahora va a ser a fines o mediados de enero. ¿Qué le parece adelantarlo así? Bueno, yo creo que los plazos los va definiendo justamente el Ministerio de Salud en base a estos elementos. Entonces, los otros dos son bien importantes. Primero, la inmunidad de las personas, la efectividad de las vacunas, y el tercero tiene que ver con el nivel de circulación viral. Hemos observado que estos niveles han ido fluctuando en nuestro país, pero también en países vecinos y en otras regiones del planeta vemos que los números han ido aumentando preocupantemente. Y el cuarto y último elemento tiene que ver con la presencia de variantes. Y hemos observado que este virus tiene esta particularidad de generar variantes que pueden requerir un mayor nivel de anticuerpos. Hemos observado nosotros que para todas las vacunas, los niveles de anticuerpos que se requieren para neutralizar a las variantes son superiores a los que se requerían para la cepa ancestral del virus. Por lo tanto, es normal y es esperable que mediante el refuerzo de la inmunidad se logre fortalecer la inmunidad individual, la inmunidad colectiva, y también fortalecer la efectividad de las vacunas, especialmente con circulación viral y con aparición de variantes.
Bueno, justamente estamos todos mirando con inquietud esta nueva variante, el Omicron, que ya se ha vuelto casi la que predomina en todas partes, incluyendo nuestro país. Y ahí la pregunta es, bueno, habiendo pasado un par de semanas, o ya meses en realidad, ¿qué tan efectivas son las vacunas contra esta variante? Que era la duda que teníamos al principio. Todavía queda mucho por saber, Bárbara. Recién tenemos poco tiempo desde que la variante fue identificada. Hemos visto afortunadamente que esta variante es, si bien es más contagiosa y probablemente va a reemplazar a Delta rápidamente en el planeta, afortunadamente se ha mostrado ser un virus menos virulento, ¿verdad? Si usted quiere, más atenuado en comparación con otras cepas anteriores, otras variantes anteriores, perdón. Por lo tanto, ya el hecho de que el virus tenga esta propiedad y segundo, la observación de que las personas que se han enfermado principalmente son personas no vacunadas, es una señal bien clara de que las vacunas están generando algún nivel de protección, aunque sea parcial, contra esta variante. Ahora, nosotros en el estudio que estamos haciendo en Chile, donde estamos midiendo con una precisión bien cuantitativa los niveles de anticuerpos y de células inmunes, informamos ya hace algunas semanas que los linfocitos T de personas que han sido vacunadas, linfocitos T son uno de los elementos de la respuesta inmune, además de los anticuerpos, y esas células tienen que ver con la memoria inmunológica, que es muy importante para protegernos contra las infecciones. Vimos que los linfocitos T de personas vacunadas con 3 dosis de Coronavac tienen la capacidad de reconocer a la proteína Spike de la variante Omicron, lo que es una buena noticia. Estos datos preliminares son positivos, hay que tomarlos con cautela, pero da una señal de que justamente el hecho de que hayamos ocupado en Chile mayoritariamente una vacuna que tiene la particularidad de generar inmunidad contra el virus completo, nos da la posibilidad de que la nueva variante pueda ser reconocida por las células inmunes que se generan como resultado de la vacunación. Ya prácticamente es un hecho, como dice, que esta variante es mucho más contagiosa, pero menos letal o menos fuerte, digamos. Pero eso tiene que ver con la vacunación necesariamente, o incluso en el caso de los no vacunados, que se enferman más, pero que quizás no llegan hasta un punto más grave. Definitivamente la vacunación es necesaria para esta y otras variantes. Claramente las personas vacunadas en todo el mundo han demostrado ser más resistentes a la enfermedad. Ese es el principio central de la vacuna. Las vacunas no pueden prevenir el contagio, las vacunas no pueden prevenir que haya casos COVID, ¿verdad? Pero sí lo que hacen las vacunas es disminuir que esos casos o prevenir que esos casos se traduzcan en enfermedad severa. Ese es el mecanismo eh, fundamental de cómo funcionan las vacunas. Por lo tanto, es esperable que tengamos estas fluctuaciones de casos en el tiempo, pero en la medida de que haya un mayor porcentaje de personas vacunadas, el contagio desde las personas vacunadas que se expongan al virus hacia otras personas probablemente disminuya, porque justamente la transmisión del virus depende de que las personas se enfermen. Las vacunas, al disminuir la enfermedad, disminuyen también la capacidad de transmitir el virus hacia otras personas. Ahora, lo que usted mencionaba ahora es clave. Todavía sigue existiendo en nuestro país un porcentaje importante de personas que no se han vacunado, que no han recibido su dosis de refuerzo. La primera dosis de refuerzo es muy importante que lo hagan. Y segundo, hay una distribución bastante desigual de la vacunación en el planeta. Mientras eso no se corrija, mientras haya una distribución desigual de la vacunación, la pandemia va a continuar y además vamos a tener esta aparición de variantes que justamente resultan de la replicación viral, principalmente en personas que son susceptibles a enfermarse. Eso significa que el virus se puede replicar más y puede dar origen a variantes. Así que mientras no estemos todos y todas vacunados en el planeta, una gran parte de la población no esté vacunada, vamos a estar todos y todas expuestos a seguir enfrentándonos a estas nuevas variantes del coronavirus. Bueno, en ese mismo sentido, vamos a necesitar muchísimas más vacunas. ¿En qué va el proceso para que podamos producirlas nosotros aquí en Chile?
Bien, esa es una iniciativa que va avanzando bastante bien, gracias principalmente a un trabajo que se ha hecho como un consorcio de universidades en colaboración con actores internacionales. En el caso de la Universidad Católica, en conjunto con la Universidad de Antofagasta y la Universidad de Chile, creamos este consorcio de tres universidades que estamos impulsando este proceso de alianza entre el mundo de la ciencia y la academia en nuestro país, que es el fundamento del desarrollo y el descubrimiento de la vacuna, con la etapa vinculada a la producción y distribución de las vacunas. Es decir, nosotros desde las universidades podemos aportar con el conocimiento, con el descubrimiento de vacunas, pero nos faltan las capacidades instaladas que puedan tomar ese conocimiento y traducirlo finalmente en una vacuna de uso poblacional. Hemos llegado bastante lejos, particularmente en el caso de COVID, a entregar antecedentes muy importantes basados en evidencia científica que nace de estudios científicos clínicos generados y ejecutados en nuestro país entre universidades y hospitales en Santiago y regiones. Ahora, eso se tiene que conectar con un proceso que teníamos en Chile hasta el año final de los 90, comienzo de los 2000, un proceso productivo en que tengamos la capacidad de manufactura local de vacunas. Y hay iniciativas, y en particular en el caso de la iniciativa Sinovac, ya ha definido un lugar en la región metropolitana para poder instalar esta planta de vacunas y también está avanzando en una colaboración en la región de Antofagasta para tener una segunda planta más dirigida a la investigación y desarrollo con la mirada de poder tomar esa vacuna y eventualmente traducirla en productos concretos. Así que están avanzando los proyectos, son proyectos de alto, digamos, son de alta dificultad, pero van bien encaminados. Van bien encaminados, pero más o menos para tener noción de los cronogramas, cuándo está estipulado que ya se empiecen a producir las primeras vacunas en nuestro país? La expectativa inicial y se sigue manteniendo es que al menos la planta que se va a instalar en la región metropolitana pueda estar funcionando este año. Esas son las expectativas. Y se espera que esa planta tenga una capacidad productiva del orden de 50 millones de dosis anuales. Y de esa manera Chile no solamente podría avanzar en contar con la disponibilidad de vacunas para nuestro país, sino que también contribuir a la vacunación en otros países, en otros territorios. Y esa imagen esperanzadora que tuvimos el año pasado, usted recuerda, ¿verdad?, en febrero, cuando aterrizaron los aviones cargados de vacunas en nuestro aeropuerto, se podría traducir en un futuro cercano una imagen en la cual podamos embarcar aviones en nuestro aeropuerto y distribuirlo a todo nuestro territorio y hacia otros países de la región y otras regiones. Vamos a estar muy atentos a esto porque, tal como dice usted, la pandemia no va a terminar en la medida que podamos vacunar a todo el mundo. ¿Por qué no nosotros ser de los proveedores y no solo importarla, sino que exportar también? Y la capacidad científica, tanto de ciencia básica como investigación clínica, que hemos hecho en Chile durante la pandemia, ha sido reconocida a nivel internacional, ha entregado antecedentes que han sido parte de la toma de decisiones, no solo en nuestro país, sino que también en otros países. Ha sido destacada por la OMS y algunas de las publicaciones que han resultado de estos trabajos, la OMS, por ejemplo, ha destacado como literatura científica a ser considerada. Entonces, yo siento que esa capacidad en la que hemos trabajado ya por mucho tiempo, varias universidades, varios centros de investigación, ha sido un elemento central para enfrentar la pandemia en términos de la vacunación, pero al mismo tiempo nos ha permitido también ir construyendo capacidades, equipos. Hay muchas personas, muchos jóvenes científicos y científicas, médicos, enfermeras, que son parte del trabajo que ha permitido obtener resultados, evidencia científica, que por una parte justifica el avance de la vacunación, pero por otra parte también es muy importante el trabajo que los medios de comunicación como el TV
jueven, esto nos da la oportunidad para poder ir comentando de los resultados, los avances que tiene la ciencia. Y ese mensaje es fundamental porque podríamos tener una vacuna tremendamente segura, tremendamente efectiva, pero si la ciudadanía, si las personas no comprenden, no confían en la vacunación, es como que si esa vacuna no existiera, porque las vacunas funcionan en base a que las personas acceden a la vacunación. Y en nuestro país, como en buena parte de los países, la vacunación para COVID-19 es voluntaria. Por lo tanto, depende justamente de que cada persona voluntariamente, en base a la información que maneja, opte por la decisión correcta que es vacunarse. Bueno, hay un consenso desde el Ministerio de Salud, los especialistas, en que es prácticamente inevitable que tengamos una cuarta ola. Ya hemos visto incluso cómo suben los casos, hemos tenido más de un 19% de aumento en la última semana, ha aumentado también la positividad. ¿Qué cosas podemos hacer en un corto plazo? Por ejemplo, ¿tenemos capacidad eventualmente para poder aumentar el número de PCR diarios, para poder pesquisarlo lo más fuerte posible? Y yo creo que la pandemia también nos ha enseñado, o sea, traducido en algo que anteriormente, antes de la pandemia, no era tan común, es decir, un seguimiento muy profundo del número de casos. Normalmente, si uno piensa, por ejemplo, en influenza o bien otras enfermedades infecciosas prevenibles por vacuna, el nivel de seguimiento de casos que ha tenido, no sé, que ha tenido SARS-CoV-2 o virus que causa COVID-19, ese nivel de seguimiento no se compara con lo que antes había ocurrido con otras enfermedades infecciosas virales, como por ejemplo influenza. Así que el dato que tenemos cuantitativo del número de casos de positividad es un dato muy útil y ojalá que se mantenga y sepamos ojalá en tiempo real, cómo va evolucionando la circulación viral en la población, porque es uno, como le comenté al comienzo, uno de los 4 elementos para tomar decisiones en términos de la vacunación. Pero al mismo tiempo, tenemos que ir también reconociendo que la manera como ha ido avanzando la pandemia en los países que han avanzado en la vacunación se ha ido traduciendo principalmente en una enfermedad de personas no vacunadas y vemos que las personas vacunadas en su gran mayoría responden de manera favorable frente al contagio. Y sabemos que las vacunas no pueden impedir que un virus nos contagie. Lo que hacen es disminuir la severidad de la enfermedad. Así que yo creo que tenemos que ir modificando la estrategia, ir avanzando más a una comunicación de casos de enfermedad, en conjunto con el seguimiento, por supuesto, que es muy importante, de los casos de contagio. Pero yo creo que los elementos centrales, como ha ocurrido con otras enfermedades, por ejemplo, influenza, tienen que ver con un elemento central es seguir casos de enfermedad, eventualmente enfermedad que requiera asistencia médica. Por lo tanto, en la medida que avancemos con la vacunación, en la medida que tengamos, como nuestro país ha hecho, otros países, en otras regiones, donde las tasas de vacunación lamentablemente son menores, vamos a poder avanzar en el control de la pandemia, que claramente no era algo que iba a pasar rápido, es algo que va a tomar tiempo. Y vamos a tener estas fluctuaciones, sobre todo si aparecen variantes de preocupación. Una última cosa, porque estamos mirando este aumento de las cifras, pero como dice usted, hay que mirar múltiples variables, por ejemplo, cuánto aumentan los contagios, pero sobre todo también cuánto aumenta la hospitalización, si es que eventualmente aumentara o no, o los casos de fallecidos. ¿Qué cosas mirar con más atención o no? Porque las presiones a empezar a endurecer, las restricciones van a llegar de inmediato, pero en algunos casos pueden justificarse, en otras quizás no. Si miramos en Europa o en otros países, claro, ya han empezado a retroceder en varias medidas, incluso volvieron con un toque de queda, pero en el caso nuestro, justo tenemos el verano entre medio. Claro, yo creo que hay que primero que nada fortalecer el mensaje de que la pandemia continúa, que hay países que están siendo, y territorios que están siendo actualmente azotados con mucha fuerza, eh, y enfatizar en que las medidas de autocuidado siguen siendo necesarias. Yo creo que en nuestro país ha habido en general un respeto a estas medidas, junto con la vacunación. Ahora, lo que usted preguntaba, por supuesto, todo es proporcional. Si hay más casos de contagio,
aumenta la probabilidad de que haya más personas enfermas y eso aumenta la probabilidad de que haya más personas que requieren hospitalización y también aumenta la probabilidad de los lamentables fallecimientos. Eh, Todo eso disminuye si es que avanzamos en la inmunidad segura y efectiva. Hemos visto que las vacunas que Chile ha aprobado a través de la agencia regulatoria han demostrado ser seguras y efectivas. En la medida que eso avance, lo más probable es que tienda a la disminución la circulación viral, porque van a haber menos personas enfermas, pero insisto que este es un virus dinámico, no un virus estable. Lamentablemente el virus va cambiando y cada cambio que tiene este virus es un nuevo desafío para la inmunidad que ha generado las vacunas. Sabemos que si bien Gamma, Delta y Omicron, tres variantes que, por lo menos en el caso de Gamma y Delta, se observaba un control bastante efectivo de las vacunas. Todavía queda por aprender qué va a pasar con Omicron a nivel poblacional. No sabemos si una nueva variante puede llegar a ser tan distinta que pueda por completo evadir la inmunidad. Por lo tanto, es importante que sigamos teniendo mucho respeto frente a este microbio que ha sido bastante sorprendente, bastante difícil de anticipar y hay que seguir cuidándose, ocupando las medidas que ya conocemos junto con la vacunación. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Seguiremos muy atentos a los avances de las vacunas. Como siempre, le agradecemos su tiempo. Que tenga un muy buen Muchas año. gracias, Bárbara. Y un último comentario, que Chile también ha sido bastante pionero en el avance de la vacunación infantil. No tocamos ese tema. En países donde la vacunación ha avanzado en población adulta, justamente los niños y niñas han empezado a aumentar el número de casos. Y por el contrario, aquellos que han avanzado en la vacunación, como el nuestro infantil, el número de casos y enfermedades en esa población ha ido disminuyendo. Así que el mensaje es que la pandemia no ha terminado, el virus es sorprendente y la mejor herramienta es evitar el contagio con el autocuidado y la vacunación. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias. Pues bueno, el rol de Chile ha sido destacado en todo el mundo, así que hay que quedarse también, considerar estas cosas como aprendizaje. Muchas gracias a todos quienes nos Pero hay que acompañan. Sigan seguir. junto a nosotros aquí en emol.com.